Hola a todos y sean bienvenidos a Politiquero, tu canal de política. En una nueva edición del programa Mesa Central de Canal 13, el ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió a diversos temas de una manera, a decir verdad, bastante cantinflera y superficial. El periodista, Iván Valenzuela, claramente mantuvo una actitud bastante afable con el ministro durante toda la entrevista, donde como de costumbre, queda de manifiesto que la vara con que se mide a un invitado de izquierda versus uno de derecha es radicalmente distinta. Teniendo un trato bastante liviano y afable con un invitado de izquierda como es el caso de Mario Marcel. Por otra parte, los datos y números a los cuales se refiere Marcel indican un empobrecimiento de nuestro país y el periodista Valenzuela no insiste en profundizar, y cuando tiene la oportunidad pasa al siguiente tema. Por ejemplo, no se profundizó sobre el CAE, que fue eslogan de campaña de Boric y que hasta ahora solo ha sido un volador de luces. Pareciera ser que, personeros del oficialismo nos quieren tener acostumbrados a la mediocridad, con anuncios y balances que claramente visibilizan un empobrecimiento exponencial, pero que lo quieren mostrar como grandes avances a través de un lenguaje ideológicamente maquinado. Lamentablemente Marcel, pese a haber sido presidente del Banco Central, se alineó con el Frente Amplio y el Partido Comunista cuando llegó al poder, perdiendo total credibilidad debido a sus constantes cantinfleos a los cuales este gobierno nos tiene acostumbrados. A continuación veamos un extracto de lo que fue esta entrevista. Yo creo que hemos vivido en un ambiente de tanto pesimismo, que por el solo hecho de citar algo que sea evidencia o argumento en contra de eso, uno aparece como o lo catalogan como optimista. Puede ser. Pero, o sea, ese es un cálculo bien simple. Si solo se mantiene el nivel de actividad que alcanzamos en enero y no crecemos nada mes a mes durante todo el resto del año, en la comparación con el 2023, vamos a estar casi 2% por encima. Entonces, todo lo que podamos crecer mes a mes por sobre cero, le va a agregar a ese 2% en el 2024. Las cuentas nacionales que entregó el Banco Central dice que este año crecimos, el año pasado crecimos un 0,2%, lo que evidentemente es mucho mejor que haber decrecido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros solo crecemos un 0,2% y el resto de América Latina, descontando Argentina y Haití, crece más que eso? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, eso pasó porque en el 2021 nosotros teníamos un desequilibrio macroeconómico mayor que todos esos países. Bueno, Argentina es una cosa más, en fin, es otra historia. Claro. Pero el grado de expansividad que tuvieron las distintas políticas en el 2021, los retiros de fondos, los subsidios universales, y se inyectaron 35% del producto de liquidez en los hogares. Eso hizo crecer la demanda interna del consumo. El consumo llegó a estar 50% por encima de los niveles previos a la pandemia. Y por lo tanto, el aumento de la inflación que tuvimos en Chile en relación a la situación previa a la pandemia fue mayor que en otros países. O sea, nuestra situación era peor. Digamos. Y por lo tanto tuvimos que hacer un ajuste que otros países no tuvieron que hacer en esa magnitud. Y eso es lo que explica que el crecimiento haya sido tan escaso versus los otros. Digamos. Claro, ahora esto lo sabemos desde aquel entonces, lo sabemos desde fines del 2021, se planteó en los inicios del gobierno, todo el mundo sabía que ese ajuste era necesario. Entonces, lo curioso es que haya gente que se sorprenda o que argumente en relación al tema del crecimiento, obviando que todo eso fue necesario. Y además esa capacidad para estabilizar la economía es fundamental para que podamos crecer después, porque si nosotros no hubiéramos hecho ese ajuste y hubiéramos crecido, pongámosle cualquier número, 3%, la inflación todavía estaría en 2 dígitos y todavía tendríamos que resolver ese problema para adelante, y con el problema que eso significa para los bolsillos de todos los hogares. Entonces, a mí me parece me parece evidente que ese era un ajuste que era necesario, y lo bueno es que no tuvo el costo en términos de actividad que se pensaba que iba a tener. Y eso es lo que explica, es que esa es la pregunta, explica eso que
en estas mismas cuentas nacionales que entregó el Central esta semana, hay algunas cifras que parecen preocupantes, que el consumo de los hogares cae un 5,2%, que la inversión de las empresas cae 5,3%, que las exportaciones caen 0,3%. El único sector que le va muy bien es la energía, que sube aumenta un 17,8%. Que hay que ajustar las riendas, porque el Consejo Fiscal Autónomo hace 2 semanas dijo, básicamente, no hay plata, digamos. No hay plata para los próximos 4 años para seguir teniendo gastos si es que no hay ingresos permanentes. Esa es la situación. Así es, y la verdad es que yo no puedo sino coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo, aunque signifique repetir una frase que se ha citado en otras partes de nuestra región. Efectivamente, cuando uno hace las proyecciones, lo que ve es que la situación de las finanzas públicas es muy ajustada. Por eso es que, ¿cierto?, para financiar el aumento de la PGU, para financiar el costo de la reforma previsional, la mayor inversión en seguridad ciudadana, hemos planteado ciertos mecanismos para generar más ingresos. Uno de ellos está avanzando en el Congreso, que es el proyecto de cumplimiento tributario. Otros, ¿cierto?, van a venir en las próximas semanas, como el proyecto de reforma de impuesto a la renta. Quiero que hablemos de eso. El Consejo Fiscal Autónomo lo dice en términos más elegantes, mi ley lo dice en términos más a la bruta. Así lo digo yo, no hay plata. Pero respecto, para terminar con lo de Mico, esto de frenar algunas cosas, como por ejemplo la condonación del CAE, ¿no es el momento de frenarlo nomás y decir, ¿sabe qué? ¿No tenemos plata para esto? O sea, lo que hay que hacer respecto de distintos temas de la agenda de gobierno es adecuarlos a la realidad financiera fiscal que tiene el país. Entonces, respecto del tema del CAE, nosotros siempre lo que hemos señalado es que lo que haya es algo que no le va a restar recursos a otros programas sociales. Tenemos el plazo, fijamos septiembre como la fecha en que se haría una propuesta y estamos trabajando para eso. Y ese es el criterio con el que estamos trabajando. Ya, ese es el cierre, ese sería el cierre, digamos. En septiembre vamos a tener una propuesta que va a cumplir con este criterio. Oiga, está avanzando bien lo de evasión y elusión, ya veremos la otra parte del pacto fiscal que usted mencionaba. ¿Cuánto afecta lo que pasó en el Senado, el trámite de los proyectos del gobierno? Lo que pasó con la mesa del Senado. Bueno, por supuesto que mientras más tensión y más conflicto haya en el Congreso, más complejo se vuelve el proceso legislativo. Eso no cabe duda y, cierto, no teniendo mayoría en ninguna de las dos cámaras, siempre esto ha sido un desafío para el gobierno. Ahora, a pesar de eso, hemos logrado aprobar cosas importantes, como fue el royalty minero en su época. Además, a propósito de la relación con los procesos electorales, el royalty minero se discutió y concluyó la discusión justo antes de la elección de consejeros para el Consejo Constitucional. Y a la semana siguiente de esa elección, pese a todo lo que generó, se formalizó ese acuerdo y se aprobó la legislación. Entonces, por supuesto, es más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Y en el caso del proyecto de cumplimiento tributario, la verdad que hemos avanzado bastante bien en la Cámara de Diputados, con bastante acuerdo con la oposición, tuvimos una aprobación unánime de la idea de legislar. Hemos ido avanzando en la votación, tenemos una instancia técnica en que se está tratando de concordar indicaciones para algunos temas en los cuales tenemos diferencias. Así que yo creo que por lo menos en eso hemos avanzado bastante bien. ¿Hay una diferencia relevante en torno al aumento del impuesto a la renta para el sector que está en el medio de los bloques que pagan impuesto a la renta? ¿Va a sobrevivir eso? ¿Usted persiste en esa idea? ¿Le sigue gustando? O sea, nosotros, todo lo que ha estado saliendo, ¿cierto?, en la prensa son los planteamientos que el gobierno ha llevado a la mesa con los partidos políticos sobre la reforma del impuesto a la renta. Y nosotros comprometimos que íbamos a hacer todo este proceso de consulta y después de eso íbamos a definir el proyecto del Ejecutivo tratando de recoger, ¿cierto?, la retroalimentación desde esa mesa. Ese balance lo vamos a hacer durante la próxima semana, así que después de eso ya vamos a tener una propuesta del Ejecutivo. O sea, ya pronto debería estar eso. Debería estar bien pronto, sí. Ya, ahí vamos a ver. Ahí veremos. Ahí conversamos, lo que salió. Es increíble que la minuta de este gobierno se base permanentemente en engañar a la ciudadanía.
A ratos, Marcel comenzaba a cantinflear en sus respuestas insistiendo en la minuta, echarle la culpa al gobierno anterior, y no asumir su responsabilidad política a 2 años de haber asumido el cargo. El crecimiento de nuestro país se ha visto estancado por la inestabilidad que la izquierda le metió al país por medio del estallido delictual y los procesos para instalar una nueva constitución, que no hacía más que agudizar las brechas sociales. Este gobierno será recordado como el peor de nuestra historia, donde quienes venían a cambiar la política resultaron muchos de ellos siendo imputados, e incluso algunos se han ido del país, como es el caso de Jackson debido al caso Convenios y el robo de computadores desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Ciertamente los chilenos nos estamos empobreciendo cada vez más, mientras quienes están en el gobierno se han llenado los bolsillos con nuestros impuestos. Si este contenido ha sido de tu agrado, te pido que por favor te suscribas a mi canal, le des like al video y puedas compartir este contenido para llegar a muchas más personas. No olvides comentar qué te parece este insólito hecho. Hasta una próxima, amigos.